Damos gracias al Señor y bendecimos a todos aquellos hermanos que nos estén mirando. Queremos darle gracias a Dios por su palabra. Hoy queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a buscar el Salmo 33. Vamos a ir al Salmo 33 y vamos a estar leyendo el versículo 8, el 14 y el 15. Vamos a saltar. Dice la palabra de Dios: tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. El versículo 14. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. 15. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Oremos, hermano. Padre, danos tu bendición, Señor, que podamos entender tu palabra. Permite que este mensaje pueda ser rema en nuestros corazones y nos pueda ayudar, Señor, a vivir una vida santa y temerosa delante de ti. Llénanos con tu gracia, con tu amor y tu verdad. Bendice esta palabra que va a ser ahora predicada. Permite que las personas que la escuchen puedan, Señor, renovar su corazón y su espíritu y que tu bondad, tu voluntad, Señor, sea ejercida hoy. Pon tus palabras, Señor, en mis labios y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, Señor. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Queremos que te suscribas al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores. Y si le puedes dar a la manito, y será una bendición. Comparte este video si tú crees que es útil para otro hermano, porque de esa manera estás haciendo buenas obras y además de eso estás contribuyendo a que la luz de Cristo sea esparcida. Hoy vamos a hablar del temor de Dios. Me da la impresión, en este tiempo que he predicado la palabra y que he estado en los caminos del Señor, que ya son 32 años, que la gente un poco no conoce qué es tener temor de Dios y otros que sí lo conocen, pues han hecho lo contrario, tienen confianza de Dios, se confían en el sentido que van un poco desordenados por la vida. A pesar de que muchos tienen una licenciatura, tienen un doctorado, han pasado diferentes cursos teológicos, han escudriñado la palabra y tienen conocimiento. A veces pensamos que cuando la persona está preparada y tiene conocimiento de Dios, pues también tiene temor de Dios, que es una persona santa. Pero desgraciadamente no es así, no siempre es así. He conocido en mi vida cristiana muchas personas con doctorado, licenciatura, con años inclusive de pastorado, que viven una vida muy desordenada con respecto al temor de Dios y con respecto al pecado. Por esa razón, me he sentido tocado por Dios para tocar y hablar este tema. Mire, Dios quiere que seamos santos. Dios no busca que seamos perfectos, pero sí quiere que seamos personas santas. Cuando hablo de santo, hablo apartado del mundo, apartado de una vida en tinieblas. Dios quiere que seamos transparentes, que seamos personas pacíficas. Dios quiere que seamos confiables para el mundo. Que cuando el mundo vea que tú eres un cristiano, pueda haber en ti alguien en quien poder confiar. Alguien que no es tramposa, alguien que no es mentirosa, alguien que no es habilidosa para hacer lo malo, sino habilidosa para hacer el bien. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en nuestra vida con nuestro testimonio cristiano. ¿Qué es tener temor a Dios? Hay un texto que lo resume, que está allí en Proverbios 8:13. Si usted va, voy a dejar marcadito aquí, si usted va a Proverbios 8:13,
Déjame buscar. Busque Proverbios 8:13. Dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrece Dios. Es decir, tener temor de Dios se puede resumir en que usted aborrezca todo lo que es malo. Hay un texto muy famoso que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted es un hombre que usted ha entendido que tienes que tener temor de Dios, entonces usted se convierte, según la Biblia, en un hombre sabio. Ahora, tener temor de Dios no es tener miedo a Dios. Hoy la tecnología ha avanzado mucho y estamos en el año 2026, hoy es mayo, el mes de mayo del 2026, donde la inteligencia artificial está jugando un papel primario en la guerra, en las comunicaciones y en todas las esferas de nuestra vida. Poco a poco, la inteligencia artificial, algo que nace 2 o 3 años nada más, ya está perfeccionándose, porque ya vimos que ChatGPT tiene muchos errores y lo están perfeccionando. ¿Con quién lo están perfeccionando? Con el ser humano. Ahora, la inteligencia artificial ahora mismo se está usando para la guerra de Irán. Se está usando en Israel cuando está atacando a Hezbollah. Se está usando por todos los medios de comunicación digitalizados que lo tenemos en el teléfono. YouTube, todos estos grandes compañías de la comunicación. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Si nosotros, que somos hombres mortales, que tenemos limitaciones en la inteligencia, ya estamos creando la inteligencia artificial. Imagínese Dios. Dios tiene un principio y es que en su carácter prevalece el amor. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira con amor. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que fallamos, Él sabe que caemos, Él sabe que estamos llenos de pasiones, muchas veces pasiones desordenadas en la carne, y que necesitamos todos los días arrodillarnos, humillarnos delante de Él, reconocerlo como nuestro Señor y pedir perdón por aquellas cosas que hemos hecho que sabemos que a Él no le agradan, para que Él entonces nos limpie, nos lleve a su luz, nos restablezca y podamos regresar a nuestro diario caminar cristiano. Entonces, nuestro Dios no es un Dios castigador. En Él prima el amor. Evidentemente que hay consecuencias. Por cada pecado de nuestra vida, por cada acción, hay una consecuencia. Allá en Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Es decir, usted no se puede burlar de Dios. A medida que usted tenga conocimiento de Dios, Dios le va a exigir más. Ahora, imagínese usted que Dios, de una manera que no conocemos, tiene control sobre todo lo que el hombre hace, todas nuestras acciones, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, inclusive en secreto. Si usted tiene ese criterio de que Dios tiene el control sobre su vida de manera absoluta, como si usted fuera una persona que tiene una inteligencia artificial a su lado que va chequeando todo lo que usted hace. Y no quiere decir que Dios te vigile. Dios te da un libre albedrío, que quiere decir que tú tienes la capacidad de hacer con tu vida lo que tú quieras, destruirla o edificarla. Dios no te tiene prisionero. Pero cuando tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios que vive en la luz de Cristo, que has aceptado a Jesucristo,
Si tú eres una persona que eres un pastor, eres un líder, eres un predicador, eres un evangelista o eres alguna persona que de alguna manera estás difundiendo la palabra del Señor, entonces tú también te conviertes en luz como Dios es luz. Es decir, Dios es luz porque a través de su palabra, acuérdense que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro caminar, es como si fuera una linterna en medio de la oscuridad. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios o pastoreamos, entonces estamos siendo luz para otras personas. Y es a usted la persona que más se le va a exigir y es a usted la persona que más Dios va a estar atento a tu vida. Entonces, tu vida tiene que estar marcada por la obediencia a la palabra de Dios. Necesitas tener temor de Dios. Entonces dice que allá en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, que tú tienes que ser una persona que ames hacer el bien. Tú tienes que caracterizarte por ser una persona que ama hacer el bien. Cada cristiano tiene que consagrarse a intentar hacer el bien. ¿A quién? A todo el mundo. A los hermanos de la fe y a los que no son hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque Dios te llamó a su luz. Y Dios quiere que tú proyectes luz. Y la definición de la luz, yo te la voy a buscar aquí. La definición de la luz es la verdad. Dios quiere que tú vivas en la verdad. Es decir, que el temor de Dios es aborrecer el mal y vivir en la verdad. Y yo te voy a ayudar, vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan 3:21. El Evangelio de Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Es decir, cuando nosotros aborrecemos el mal y practicamos la verdad, entonces venimos a la luz. Y somos hombres y son mujeres que tienen un temor de Dios. Entonces, el temor a Dios nos hace vivir en la luz. Cuando nosotros somos hombres y las que son mujeres que tratan y se esfuerzan de tener temor de Dios en sus vidas, son personas que viven en la luz. Transparente, no tienen nada que ocultar. ¿Por qué? Porque tú tienes temor de Dios. Tú sabes que Dios tiene conocimiento de todo lo que tú haces, sea oculto o sea visible. Es decir, aunque tú te encierres en un cuarto oscuro y hagas la cosa más malvada del mundo, Dios lo sabe. En su amor, en su misericordia, cuando tú vas a Él y clamas, Él te perdona. Pero recuerda, siempre hay consecuencia por nuestras acciones. Entonces, el cristiano es llamado a tener temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No hacer lo malo. Así se resume. Temor a Dios es no hacer lo malo, vivir en la verdad y vivir en la luz. Dice, mas el que practica la verdad, el que repetitivamente vive en la verdad, el que no habla en la mentira, viene a la luz para que sean manifiestas sus obras y ellas son hechas para que sus obras, dice, para que sea manifiesto que sus obras
son hechas en Dios. Para que el mundo entienda que lo que tú transmites es de Dios. Pero para eso tú tienes que practicar la verdad. Cuando tú practicas la verdad, tú eres un hombre con temor a Dios. Ahora, dice, Dios, que todos los ojos ven todo lo que nosotros hacemos. Lo estamos allí viendo en Proverbios 15:3. Dios tiene conocimiento de todo lo que tú haces. Hay gente que se cree muy viva. Eso es una expresión cubana, ¿ves? Hay gente que se cree muy trucha. Eso es una expresión mexicana. Hay gente que se cree muy inteligente, muy sabio, que tiene un control sobre las demás personas y que las demás personas no se van a dar cuenta de que él los está manipulando, que los está estafando. Él piensa que nadie lo sabe. Él piensa que nadie se da cuenta. Pero ya Dios lo sabe. Dios se da cuenta. Dios mira a este hermano o a esta hermana y sabe que lo que está haciendo está mal. Que lo que está haciendo esta hermana es malo porque manipula a la gente. Porque está estafando a las personas. Entonces, esta persona que practica esto y que se llama ser cristiano, no tiene temor de Dios, porque no teme a las consecuencias que puede traer el pecado a su vida. Y yo le voy a decir algo más ahora. A veces las consecuencias no son ni a tu vida, a veces son a tu vida y a tus hijos y a tus nietos. He visto mucha gente, hermano, en este tiempo, con familias destrozadas, desbaratadas, quebradas. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios y han tratado de pisar la palabra de Dios. ¿Cómo? No siendo luz para otras personas, no aborreciendo el mal. Necesitas aborrecer el mal para vivir en la verdad y practicarla. Si tus obras son buenas, van a ser reflejadas delante de Dios. Si tus obras son malas, van a ser reflejadas delante de Dios. Dios lo sabe todo. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es decir, Dios sabe lo que tú haces mal y lo que tú haces bien. Tenemos que tener temor de Dios porque tenemos que entender que las consecuencias de la ira de Dios sobre el hombre es catastrófica. Y mire, usted se adapta a hacer lo malo. Usted se adapta a ser tramposo. Usted se adapta a ser mentiroso. Usted se adapta a ser una persona abusadora. A veces abusamos de lo que Dios nos ha dado, del cargo, del puesto, del lugar en que estamos. Y maltratamos a los semejantes, buscando un beneficio personal, algo que nos vamos a atribuir sin merecerlo. ¿Y qué pasa? Que cuando no hay temor de Dios, se vive bajo las reglas de la pasión del mal, aunque usted no lo quiera reconocer. Aunque tengas una imagen que transmite una cosa, tus obras transmiten otra. Tener temor de Dios, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la persona que tiene temor de Dios se aparta del mal y busca la paz. Busca el bien para todos. Trata de ser luz a sus semejantes. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De qué manera te puedo dar a la mano? ¿Para qué? Para ser parte de Dios. Nosotros aquí en la tierra somos las manos de Dios. Somos los ojos de Dios. Somos la voz de Dios. Somos los pies de Dios. Cuando tú abrazas, cuando tú das amor, cuando tú das cariño, cuando tú eres
alguien que te preocupa por la necesidad del otro, entonces tú te conviertes en luz para esa persona. Tú te conviertes en las manos de Dios, en los ojos de Dios. Por eso es importante vivir con temor a Dios, conociendo y sabiendo que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos, que todo Dios lo ve, que todo Dios lo sabe. Tienes que vivir con la conciencia en tu corazón que todo lo que tú haces es revelado al Padre. El Padre tiene información precisa y detallada de todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Lo que es bueno obtiene recompensa y lo que es malo obtiene consecuencia. Somos llamados a luz y a santidad. Y cuando tú entiendes eso, tú vives con temor a Dios. Porque tú sabes que Dios sabe lo que tú estás haciendo. Tú sabes que Dios tiene acceso ilimitado. Dios no está limitado por nada. A veces me ha pasado esto. Le digo a mi esposa, por ejemplo, oye, quiero comprar esto, no sé cómo lo voy a comprar, no sé dónde lo voy a encontrar. Y se lo digo en la mañana. Me voy al trabajo y cuando regreso a las 10 de la noche nos sentamos en el sofá y ponemos a ver alguna televisión y YouTube me pone lo que yo hablé por la mañana. Digo, mira, te dije que quería comprar esto y mira, YouTube me está poniendo eso y yo no veo eso. Porque es posible, esto es algo especulativo, ¿no? Pero es posible, dicen, que los teléfonos tienen inteligencia artificial y que te escuchan constantemente todo lo que tú hablas y lo que tú dices. Y hoy andamos con un teléfono que se llama celular porque es una célula de nuestro cuerpo, que cuando se te pierde el celular o cuando lo dejas en el baño y estás en la cocina, oye, mi amor, ven acá, ¿dónde está el celular? Oye, lo dejaste en el baño, pues lo coges y te lo pones en el bolsillo o lo pones cerca de ti. Hoy vivimos así. Hoy vivimos con el celular arriba. No se me puede quedar el celular para nada. A veces me monto en el carro, voy a llevar al niño a la escuela o a cualquier lugar que voy cerquita, que es ir y virar. Y espérate, no traigo el celular y me bajo del carro y busco el celular, porque sin celular no podemos estar. Y puede, hay mucha gente que está especulando eso, yo no lo puedo afirmar, que el celular nos espía, escucha todo lo que hablamos. Mira cómo estamos. Ahora imagínate que Dios sabe, escucha y sabe, valga la redundancia, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos sin hablar. Todo lo que tú piensas sin hablar, ya Dios lo sabe. Las intenciones de tu pensamiento, ya Dios lo sabe. Pensamientos buenos o malos, Dios lo sabe. Por eso tenemos que orar constantemente, pidiéndole a Dios perdón, que borre cada conciencia, cada acto, cada pensamiento. Por eso la Biblia dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Porque está llegando el tiempo que vamos a entender de manera física y real y no metafórica que Dios tiene posibilidad de sobra de tener conocimiento de todo lo que hacemos. Entonces, todo lo que hacemos debemos de hacerlo conforme a la palabra de Dios. Debemos de orar sin cesar para cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ser. Todos tenemos algo en nuestro carácter, alguna manera, que se nos va de control y tenemos que ir a nuestra rodilla y tenemos que orar. Señor, cambia esta actitud mía, quítame la ira, quítame el enojo. Nosotros los cubanos que somos descendientes de gallegos de allá de Galicia, somos muy temperamentales, tenemos carácter muy fuerte, nos enojamos rápidamente. A veces hablamos y aquí los mexicanos piensan que estamos enojados y no estamos enojados, es que hablamos así. Pero cuando te enojes, habla con Dios, pídele a Dios, cambia mi carácter, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser.
Apártate de lo malo. No seas hipócrita. La palabra hipócrita aplica a aquellas personas que dicen y hacen otra cosa. Mejora. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Necesitas que te vaya bien. Necesitamos que nos vaya bien, pero para que te vaya bien, necesitas entender que tienes que vivir con temor a Dios. Yo quiero leerte un fragmento de la carta del apóstol Juan, primera carta, primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5 al versículo 10. Y este versículo es interesante porque nos hace un llamado a vivir en la luz. Nos hace un llamado a ser imitadores de Dios. Cuando tú eres un hombre que imitas a Dios en luz, eso da temor al Padre. Eres un hombre temeroso de Dios. Eres temeroso de Dios cuando aborreces el mal. Eres temeroso de Dios cuando tus obras son buenas. Eres temeroso de Dios cuando eres una persona que practicas la verdad. Practicar la verdad hace que nuestras obras estén siempre en la luz. Yo siempre digo, sé transparente. ¿Qué trabajo cuesta? Sé transparente. Porque después te vas a arrepentir cuando vengan consecuencias difíciles sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus nietos. Todo lo que estamos haciendo, hermano, en nuestra vida para corregirla, para vivir en santidad, para vivir en la luz, para aborrecer el mal, para amar el bien, todo esto lo estamos haciendo para que la bendición de Dios no solamente esté sobre nuestra vida, sino sobre la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, para los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Usted está sembrando bendición para toda tu generación. Que de ti en adelante la santidad, el temor a Jehová, acampe, abrace toda tu generación. No practicando la mentira, no siendo tramposo, no siendo mentiroso, no amando lo malo, no pagando mal por mal. Todas esas cosas, hermano, nos hacen vulnerables ante Satanás. Satanás sabe nuestras debilidades. Él sabe por dónde atacarnos. Él sabe cómo podemos doblarnos. Por eso necesitas orar constantemente, poner alabanza en el carro, alabanza en la casa, estar alabando a Dios constantemente, leer la Biblia, leer la palabra, enamorarte de ella, para que tu vida pueda crecer en fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, para que tu vida pueda crecer en el temor a Dios. Recuerda, tú no puedes burlarte de Dios. Tú no puedes aparentar una cosa y ser otra. Vamos a leer la carta de Juan, primera carta de Juan, el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Juan, el discípulo amado, está diciendo aquí, este es el mensaje que yo he oído de él. ¿Quién es él? De Jesús. Juan es el discípulo amado, el que estuvo en la cruz con María cuando a él lo crucificaron. Él estaba allí mirando a Cristo. Juan es el apóstol que no muere, el único de los 12 apóstoles que no muere castigado, él muere de vejez, ya siendo un anciano, muerte natural, el único. Él dice que él oyó de Jesús, de él, de Cristo, dice, y lo que yo he oído, lo voy a anunciar.
Y él dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En Dios no hay mentira, en Dios no hay injusticia, en Dios no hay maldad, en Dios no hay trampa, en Dios no hay hipocresía. Dios es luz. En él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, es decir, ahora está hablando de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que oramos fervientemente, que buscamos el rostro del Señor, que a través de Cristo llegamos a la presencia de Dios y andamos en tiniebla, es decir, andamos haciendo las cosas malas, andamos siendo hipócritas, andamos siendo injustos, si andamos de una manera que es contraria a la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es luz y en él no hay tiniebla, dice la palabra. Si nosotros andamos contrario a la naturaleza de Dios, un Dios que es amoroso, un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, un Dios que es pacífico, y nosotros andamos contrario a esos valores de Dios, entonces ya no estamos en luz, estamos en tiniebla. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, primero le habíamos dicho que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Pero si tú vives en tiniebla, eso te hace mentiroso y no estás practicando la verdad. Entonces, dice, pero si andamos en luz, como Él, Dios, está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjate la importancia. Si yo vivo en tiniebla, no tengo comunión con Dios. ¿Cuántas veces usted no ha oído un pastor, por ejemplo, o líderes, que ellos están consagrados, que están buscando de Dios, que están orando fervientemente, que están viendo el rostro de Dios? Y tú miras, tú ves, que dice Gálatas 5, que manifiestas son las obras de la carne, es decir, que las obras de la carne se manifiestan. Tú ves que es un ladrón, que es un tramposo, que es un mentiroso, que es un hipócrita. Dice, wow. En esta persona, hermano, no hay temor de Dios. Esta persona no practica el temor de Dios. Porque el que practica el temor de Dios vive en la luz. Aborrece lo malo. Es misericordioso, amoroso. Y dice que cuando tú vives en la luz, tienes comunión los unos a los otros. La comunión entre hermanos va a surgir cuando los dos sean temerosos de Dios, viviendo en la luz, aborreciendo lo malo y haciendo lo bueno. Cada persona sabe qué es lo bueno que tienen que hacer. Cada persona sabe qué acción, qué actitud tomar para hacer el bien a otro. A veces no lo quieren hacer porque tienen rencor en su corazón, tienen odio en su corazón, guardan cosas dentro de sí. A veces hay alguien que te hace algo malo. Cristo dice, ama a tu enemigo, perdónalo, borra. ¿Por qué? Porque tú estás en la luz. Tú eres un hombre temeroso de Dios. Borra. Borra todo resentimiento, toda raíz de amargura. Borra. Y empieza a practicar la verdad en amor. Voy a seguir leyendo. Estoy en el versículo
8. Primera de Juan, la carta primera de Juan, el versículo 8, capítulo 1. Dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora se nos pone algo más difícil. Porque ahora dice que necesitamos reconocer cuando pecamos. Cuando tenemos odio hacia alguien. Cuando de alguna manera resistimos al otro. Cuando hacemos algo que no está bien, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que es importante reconocer nuestras debilidades y nuestra falta delante del Padre para poder practicar la verdad y vivir en la luz. Y de esa manera poder tener temor de Dios. Porque si no reconozco que soy un hombre débil, que tengo que estar sujetando mi carne a través de la oración, si yo no reconozco eso, entonces sencillamente no estoy en la verdad. Y si no estoy en la verdad, tampoco estoy en la luz. Mis obras no son buenas. Entonces yo necesito, como necesito bañarme todos los días, para no estar sucio, para no estar pegajoso, para dormir rico, bañadito. Yo necesito todos los días ir a mis rodillas, hacerme un examen y pedirle perdón a Dios por mis pecados, por mis faltas. Cuando grité, cuando le toqué el pito al carro que estaba adelante, a lo mejor no tenía que hacerlo, tenía que tener paciencia. Yo necesito diariamente bañarme de oración en la presencia de Dios para que Dios me perdone y quite mis cargas. Porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Y el que no confiese sus pecados al Padre, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, no engañamos a Dios. Tú no lo vas a engañar. Porque Dios sabe tus pecados desde que te levantas, todo lo que tú haces y lo que vas a hacer mañana. Dios lo que quiere es que tú reconozcas delante de Él en oración tus pecados y le pidas perdón y trates de no repetirlo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú te arrodillas al Padre y le pides perdón y reconoces que fallaste, reconoces que tú fallaste, dice que Él es fiel y justo. ¿Por qué es justo? Porque Él sabe que tu naturaleza pecaminosa mora en ti. Y Él sabe que en ti hay una carne que dice la Biblia que la carne no se va a convertir. Tú vas a tener que vivir y luchar entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Y diariamente vas a tener que llegar a tu rodilla y decirle, Padre, perdóname, límpiame, capacítame, purifícame. Necesito tu ayuda para cambiar y vivir en santidad. Y dice que Dios es fiel y justo. Él sabe tu naturaleza pecaminosa. Él conoce tu debilidad y Él te va a perdonar. Y no solamente te va a perdonar, te va a limpiar. Te va a purificar. Y te vas a levantar de tu rodilla nuevo de paquete. En santidad. Con temor a Dios. Y te vas a levantar de las tinieblas a la luz. Porque esos pecados fueron limpiados y borrados por el Señor. Porque hubo un arrepentimiento en tu corazón.
Tienes que arrepentirte de lo malo que estás haciendo. Tienes que examinarte diariamente. Tienes que ir a tu rodilla y examinar todo lo que hiciste por la mañana, todo lo que hiciste en el día. Y allí en ese examen que tú vas a hacer, decirle, Padre, perdóname, límpiame. Tú eres fiel y justo para limpiarme, para perdonarme. Y Dios lo hace. Y tú te levantas con temor, en santidad, porque tú entendiste. Y todo eso, todos los días es una práctica. Todos los días necesitas bañarte para que tu cuerpo esté higiénico, porque hay bacterias que en el día van cayendo. Pero lo mismo pasa. Tú necesitas ir todos los días, una, dos o tres, las que tú quieras, y confesar delante del Padre tus pecados y pedirle que Él te perdone. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras y sus obras, para que sea manifestada que sus obras son hechas en Dios. Te limpia de todo pecado, dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, tú ofendes a Dios. Cuando tú pecas, tú te apartas de Dios. Y si tú dices que no pecaste pecando, le estás diciendo a Dios que es un mentiroso, porque en los registros de Dios va a aparecer tu pecado. Dios te está mirando. Dios observa todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Teme a Dios, vive en la luz, confiesa tus pecados delante del Padre para que Él te perdone y vive una vida en santidad. Eso va a prosperar y va a bendecirte a ti, a tu esposa, a tu casa, a tus hijos, ya que viven fuera de tu casa, a tus nietos, a toda tu generación, lo que sale de ti. Mi hija tiene 23 cromosomas míos. Mi nieto a lo mejor alcanzó alguno de esos cromosomas. Y así sucesivamente va una cadena de mi persona hacia allá. Todo lo bueno que yo hago, todo el temor que siento delante del Señor para hacer las cosas delante de Dios, no solamente me beneficia a mí, beneficia a toda mi generación de manera espiritual. Todo se mueve de manera espiritual, no se ve. La internet tú no la ves. La inteligencia artificial no se ve. Estamos en el tiempo de las cosas que no se ven. Así trabaja Dios. De manera que tú no ves. Por eso yo te exhorto hoy. Teme a Dios. Trata de estar limpio todos los días delante de Dios. Confiesa tus pecados. Vive en la luz, para que tus obras sean llevadas delante del Señor como obras buenas. Confiesa tus pecados diariamente al Padre, tu naturaleza, y Él te va a bendecir. Tus hijos van a ser bendecidos, tus nietos van a ser bendecidos, tus bisnietos van a ser bendecidos, tu tataranieto va a ser bendecido, tu matrimonio va a ser bendecido, tus hijos van a ser bendecidos. Tu economía va a ser bendecida, tu casa va a ser bendecida y todo lo que toque va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque eres una persona con temor a Dios, que vives en la luz y reconoce tus pecados delante del Padre. Esos son 3 puntos fundamentales para tener éxito en la vida cristiana. Que el Señor te bendiga. Comparte si has llegado hasta el final. Muchas personas que ven estos videos no se suscriben.
la importancia de que podamos llegar a más de 1000 miembros, la importancia de poder predicar hoy la palabra del Señor, donde hay tantos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, gente que no estudia la Biblia, gente que no predica con la Biblia, y todo es cuento y puro cuento. Entonces yo te exhorto, yo te pido de favor, de rodillas, suscríbete y comparte. Habla con un amigo y escucha esta palabra. Necesitas saber que Dios sabe todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Necesitas buscar de Dios. Necesitas salir de esas obras de tiniebla en que estás y vivir en la luz de Cristo. Necesitas reconocer delante del Padre tus pecados. Confiésalo, arrepiéntete y Dios te va a sanar y te va a limpiar. Y todo esto va a ser para que tu familia, tus hijos y tu generación sean bendecidas a través de tu persona. Yo le doy gracias a Dios si ha llegado hasta aquí y te pido que ores un momento conmigo. Señor y Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Bendice a todas aquellas personas que lo están escuchando. Llénalo con tu gloria, con tu gracia y con tu amor. Todo esto yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.